incluyendo la importación de oro, tendríamos un descenso de la actividad económica de Estados Unidos del 2,2% y sin incluirlo del 0,4%. Es decir, que el primer trimestre puede haber decrecimiento económico. Sobre todo, Héctor, la falta de confianza, ¿no? O sea, la confianza sobre Estados Unidos se ha caído totalmente por los suelos, la incertidumbre es total. Veo dos cosas que me hacen ser muy receloso. La primera de ellas es que la rentabilidad del bono americano ha dado marcha atrás, está ahora mismo pues, en niveles del 4,27. Y el otro tema con el que creo que el mercado pues, está ahí es el oro. Los buques de portacontenedores que navegan desde China hacia Estados Unidos, y lo que estamos observando en estos momentos es una caída bastante importante. Está habiendo una caída de la actividad bastante suculenta. Esto nos da una idea, ¿no?, de por dónde pueden ir las cosas, y evidentemente ahí lo que estamos viendo es una caída del comercio, lo que significa es una caída del crecimiento económico, punto, es que es así de claro. Y como decía, por aquí está Antonio Castelo, analista de eBroker. Siempre un placer tenerte en el canal para ver cómo está la economía, los mercados, Trump y China y Xi Jinping, ahí que parece que hay negociaciones, dicen unos, otros no. Está la cosa muy intensa, así que lo primero, un placer tenerte por aquí, Antonio. Un placer mío estar aquí contigo y con tus seguidores, Héctor. Un placer el mío, y para los que también os guste este tipo de charlas, si queréis apoyar el contenido y lo veis habitualmente y pues es un apoyo para mí y para todo el equipo, dejad vuestro like, no tardáis nada en hacerlo, vuestro comentario de qué os parece todo lo que vamos comentando, y además de vuestro comentario, lo que tenéis que hacer, porque esto cuando se suba en YouTube y no los que estáis aquí en directo, ya habrá sido el cumpleaños de Antonio Castelo, y por favor cantadle el cumpleaños feliz, felicitadle, que ¿cuántos cumples, Antonio? ¿60 y? Mañana 66, 66. Uy, número de, ¿no? Número tenebroso, ¿no? Bueno, sí, nos quedaría otro, pero al otro ya no llegamos seguro. Al otro ya no llegamos Ni tú ni yo llegamos al otro, ya. No, a ese no llegamos. Pero pues sí, ahora echas un poco a la vista atrás y dices, caramba, cuando empezábamos con 19, 20 años, no nos imaginábamos que llegáramos a tanto, ¿no? Y bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Que el de arriba nos dé salud para seguir con ello. Totalmente, pues eso, felicidades, Antonio, lo comentáis. Muchas ahí, gracias. Los que queráis felicitarle, y suscribíos al canal si no lo habíais hecho, y hacemos más grande la familia. Bueno, para poner un poco en contexto, porque la última vez que viniste por aquí, yo creo que todavía no se había liado la historia esta de la guerra arancelaria de Donald Trump, la situación tensa en los mercados y la economía. Y quiero preguntarte un poco de preludio tu opinión, ¿no? De cómo estás viendo esto, que parece más un circo que otra cosa, ¿no? Bueno, pues a ver, empezando por el principio, si recuerdas, una de las últimas veces que hemos hablado, después de la elección de Trump, sobre todo ya entrado el año 2025, decíamos que nos parecía que el mercado seguía teniendo un aspecto relativamente complaciente, teniendo en cuenta lo que se podía venir encima, ¿no? Y mirábamos, bueno, por lo que ocurrió en el año 2017-2018, cuando Trump la emprendió en aquel momento prácticamente solo contra China, y de una manera mucho más light como lo está haciendo ahora, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué decir de esto? Pues un circo, pues bueno, yo no sé si es un circo, podríamos llamarlo de circo si aquí detrás no hubiera dinero, y no hubiera el ahorro de muchas personas, y no hubiera las esperanzas de otras muchas más, y eso pues bueno, siempre es un problema. Se decía que este señor iba a utilizar el tema de los aranceles para negociar unas mejores condiciones con el resto de países, digo con el resto de países porque es prácticamente el contra el mundo, ¿no? No hay nadie que se haya librado. Bueno, Rusia, y como él decía, porque Rusia ya estaba un poquito baneada, ¿no? Pero bueno, los demás no se ha librado nadie, no se ha librado Europa, no se ha librado ninguno de sus habituales socios comerciales en Oriente, Japón, Corea del Sur, tal, y bueno, Europa, por supuesto, y luego la ha emprendido con fuerza contra China. Los últimos días ya, pues esa escalada, y yo te subo más y yo te subo más, pues será realmente, en fin, nos parecía un poco de pelea de barrios, y como digo, no hubiéramos tenido las pérdidas, las bajadas tan fuertes que ha tenido el mercado. Y sobre todo, Héctor, la falta de confianza, ¿no? O sea, la confianza sobre Estados Unidos se ha caído totalmente por los suelos, la incertidumbre es total. Y bueno, lo que tú decías, la put de Trump, a ver, lo que voy a decir es un poco tirarme a la piscina en el sentido de decir, bueno, yo obviamente no estaba allí, no lo sé, pero bueno, un poco por lo que lees y por lo que escuchas y lo que ves, aquí lo que parece es que cuando este señor andaba diciendo el mercado me da igual, ya parará. Yo creo que gente de su entorno empresarial, los grandes capos de los bancos de inversión americanos, gente de su entorno también industrial, presidentes y dueños de grandes tecnológicas, le han cogido por bandera, han dicho, oye, cuidado que mira lo que está pasando.
pasando, ¿no? Y luego han llegado los chinos y los chinos pues hicieron algo que para mí ha sido lo que realmente le hizo reflexionar y parar. No sé si él tiene capacidad para ello, pero seguramente su secretario del Tesoro, Scott Bessent, sí que la tiene. Y fue un movimiento clarísimo, ¿no?, de bonos americanos. Se habló de unos 50.000 millones de dólares, que hubo una sesión. Hasta entonces todas las bajadas de bolsa estaban seguidas por compra de bonos del Tesoro, sobre todo a 10 años, porque es un poco el activo sin riesgo, ¿no?, donde los inversores se van cuando salen de activos con más riesgo, como la renta variable. Veíamos cómo bajaba la rentabilidad del bono de 10 años y de repente un día pasó una cosa que no es normal, y es que bajó con mucha fuerza la bolsa y la rentabilidad del bono subió, lo que implicaba fuertes ventas de bonos americanos. Eso es lo que realmente yo creo que hizo que su entorno dijeran, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y esa es un poco la situación de la put. ¿Qué es lo que pasa? Digamos esto de vamos a retrasar 90 días Europa, vamos a ver qué pasa, vamos a hablar con todo el mundo, si China me llama, ¿lo soluciona? No, yo creo que no lo soluciona. ¿Por qué? Pues porque, como te decía antes, esto ha generado una situación de dudas, de incertidumbre, de falta de credibilidad sobre lo que puede hacer y decir un país como es Estados Unidos, que es la gran potencia del mundo, pues que ha dejado muy descolocado a todo el mundo. Incluso esta semana, que vamos a terminar la semana con subidas prácticamente 4 días seguidos de subidas, y en algunos casos importantes. Estaba mirando ahora mismo mientras estoy hablando, hace un rato intervine en un medio y los futuros americanos estaban en negativo, ahora mismo están en positivo. Los índices se han dado la vuelta, está subiendo el Nasdaq un 0,43, 0,44, el S&P está prácticamente plano, o sea, están un poco cambiando. Los índices europeos están subiendo todos, sería cuarta sesión de subidas consecutivas, pero a pesar de todo eso, el mensaje que llega es, hay dudas, hay incertidumbre, ¿no? La gente no se termina de creerse. Luego iremos Y seguramente que sí, iba a decir a que. Perdón, sí, termina, Antonio. no, que iríamos a tu planteamiento inicial. Decíamos, bueno, ¿han hablado, no han hablado, están negociando, no están negociando? Eso es lo que iba a decir, que uno no sabe a quién creerse en realidad, ¿no? Porque hemos visto, y vamos a compartir pantalla, perdonad, vamos a compartir ahora sí aquí pantalla, que aquí sale Antonio, con la pantalla de vida, y hemos tenido una entrevista exclusiva que ha hecho la revista Time a Donald Trump. Y en esta entrevista exclusiva es muy llamativo porque Trump dice que los próximos días van a salir 200 acuerdos comerciales. Esto el mercado se lo toma positivamente, y dentro de el grueso de esa entrevista lo que comenta es que está hablando con Xi Jinping y con China para llegar a un acuerdo comercial. ¿Qué ocurre? Que tiempo después, y muy poco tiempo después, sale el embajador de China en Estados Unidos y dice que no hay conversaciones de aranceles y que deberían dejar de crear confusión desde Estados Unidos. ¿Y uno a quién se cree? ¿El inversor a quién se cree? ¿Las palabras de Trump y del equipo administrativo estadounidense o lo que están diciendo desde China? Porque esto es lo que parece, y ya veremos en qué acaba, pero parece que va a ser mucho más lento de lo que podía preverse, ¿no? Sí, desde luego. O sea, ¿a quién hay que creerse? Pues yo creo que a ninguno, que es un poco lo que te decía antes, ¿no? Esto, o sea, nos lleva a una situación que genera una incertidumbre total. ¿A quiénes? O sea, los que estamos un poco en la base de todo esto, los inversores, a los analistas, a las propias empresas, ¿no? Fíjate que es curioso, ¿no? Estamos en plena campaña de resultados del primer trimestre. No están siendo malos, están siendo razonablemente buenos, son del primer trimestre y en teoría todavía no se han puesto a funcionar los aranceles, pero yo esperaba que las empresas fueran capaces en sus guías de, bueno, pues de decir, oiga, ¿cómo puede influir esto en mi negocio para el próximo año? Y están pasando de puntillas totalmente. ¿Por qué pasan de puntillas? Porque realmente la incertidumbre es tal que ni ellos mismos lo saben, y esto sí que me hace un poco ver que quizás esto que decía al principio de seguramente que grandes industriales, grandes empresarios, grandes financieros la han cogido por bandera, han dicho, oye, o sea, es que no podemos, no tenemos capacidad de tomar decisiones, de invertir, de hacer planes, de seguir adelante, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Aún en el mejor de los casos y que se redujeran esos aranceles mutuos anunciados y todas estas cosas, tanto en cuanto no se volviera a la situación de salida, y esto es muy difícil, pues esto es malo para la economía. ¿Por qué? Pues porque al final el crecimiento se reduce. Esta mañana tú ponías un post por ahí que luego lo veremos,
veremos, ¿no? Sí. De barcos que se mueven de un sitio para otro, ¿no? De China, Estados Unidos y demás, donde se ve que esto se está viniendo claramente abajo y entonces al final es menos crecimiento, al final es una deuda, una incertidumbre importante de qué es lo que puede pasar con la inflación. Luego a ver si podemos ver en directo cómo ha salido el dato de Michigan que se publicaba Sí. ahora a las 4 de la tarde y que iba a ser muy interesante. Y bueno, lo que estamos viendo de alguna manera pues es esto, ¿no? Que nadie sabe muy bien qué hacer. Los mercados, a ver, técnicamente rebotan. Es verdad que los índices americanos pues prácticamente hemos cerrado el gap, pero yo sinceramente, Héctor, no soy capaz de decirte si realmente entrar en esos niveles más bajos creados a partir del día 2, 3, 4 de abril, a partir de ahí hacia abajo, ¿es buena idea o todavía vamos a ver más bajadas? Yo soy incapaz o sea, ahora mismo soy incapaz de decirlo y con muchas de las personas con las que hablo de mi entorno, pues me dicen prácticamente lo mismo, ¿no? A ver, o sea, no hay que ser temerosos con el mercado porque, bueno, ya hemos vivido unas cuantas, ya llevamos unas cuantas cicatrices en nuestras carnes, ¿no? Pero no hay que ser miedoso, pero sí que hay que ser temeroso, o sea, hay que tener un poco De prudencia, ¿no? de prudencia y Mm. yo pues no lo sé, hoy por hoy sigo sin verlo, o sea, sigo viendo ideas generales, o sea, al final la tecnología y dices, hombre, pues hemos visto los resultados de Alphabet, ¿no? Anoche, ¿no? Y dices, bueno, al final se puede frenar el ritmo de crecimiento, sí, pero estas grandes compañías que están en los sectores tan concretos, pues bueno, yo creo que al final se va a seguir innovando, se va a seguir adelante, se va a seguir tirando. Hay empresas, el otro día, por ejemplo, aquí en Europa salían los resultados de SAP, de SAP, de la alemana, bueno, pues hablando y comentando, dices, no, es que las empresas que son clientes de SAP por mucho que paren inversiones, pero pues siguen teniendo que utilizar sus herramientas, ¿no? Porque no se puede, o sea, no pueden renunciar a ellas. Entonces, bueno, algunas de estas empresas pues siguen estando en niveles buenos, pero evidentemente si la actividad económica se para, si hay más inflación, pues bueno, pues lógicamente las cosas irán a peor, ¿no? Hacías referencia a un gráfico que es el que te voy a poner ahora mismo en pantalla y es este de los buques de portacontenedores que navegan desde China hacia Estados Unidos. Y lo que estamos observando en estos momentos es una caída bastante importante de esos buques de portacontenedores. Está habiendo una caída de la actividad bastante suculenta. Es decir, que pese a que podamos ir a acuerdos comerciales y que pues, se diluya el contexto y podamos caminar hacia un rumbo mejor de aquí a unos meses, mientras todo esto pasa, mientras llegan a acuerdos, no llegan, los aranceles están en vigor y el daño en la actividad económica parece que puede estar haciéndose. ¿Hasta qué punto esto puede dañar de manera grave o no la economía? No lo sabemos, ni podemos medirlo, y es muy difícil. Si hay liquidez en el sistema, que parece que todavía la hay, puede ser como en 2022, una corrección muy bestia y luego una recuperación bastante importante. Pero hasta que no tengamos datos duros o veamos datos duros de la economía de aquí a dentro de 2 o 3 meses y ver si hay un impacto severo o no, es difícil calibrar, ¿no? Hasta qué punto este olor a quemado puede ser más estructural o algo meramente coyuntural. Claro, esto nos da desde luego una idea, ¿no? Bueno, por dónde pueden ir las cosas y evidentemente ahí, por lo que estamos viendo es, bueno, pues una caída evidente del comercio y al final es una caída del comercio, por lo que significa es una caída del crecimiento económico, punto. Es que es así de claro, ¿no? Y luego, pues bueno, veremos a ver si esto genera inflación, hasta dónde la genera. Y bueno, y que no nos lleve pues a una situación de la que hemos estado hablando muchas veces a lo largo de estos últimos años, de esa situación de esta inflación, que sería la peor de todas, ¿no? Inflación con
bajo o nulo crecimiento. Y bueno, pues vamos, yo no creo que lleguemos, no creo que lleguemos a esa situación, entre otras cosas porque al final, como hemos dicho también en anteriores intervenciones, el mercado está muy soportado por una deuda pública global que es absolutamente salvaje y que lo hemos visto aquí en los últimos meses, ¿no? O sea, los planes de estímulo de China que se basan en más deuda, los planes de estímulo en Alemania que se basan en más deuda. Es verdad que Alemania, quizás de todos los países occidentales, es quien tiene la situación un poco más controlada, pero al final son 500.000 millones de tracatrá, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a empezar a ver datos? Habrá que vigilar mucho a partir de ahora todos los indicadores adelantados, porque muchos de los datos macro que salen se están refiriendo al primer trimestre y ahí todavía no tenemos nada, pero sí que estamos viendo ya que algunos datos que están saliendo y que son de alguna forma adelantados, pues sí que se está viendo que hay algún problema, que otro. Mira, un dato adelantado, luego vamos a ir a la confianza del consumidor, que ha sido mejor de lo esperado, ha sido más positivo y esto pues puede hacer que el ciclo pues más o menos pueda sostenerse ahora. Pero datos correspondientes al primer trimestre y qué podemos esperar del PIB de Estados Unidos en este primer trimestre. Siempre me gusta mirar el GDP Now de la Fed de Atlanta, que es el modelo estimativo de lo que puede hacer la actividad económica en estos días. Y lo que tenemos en el GDP Now de la Fed de Atlanta, de la última actualización que salió en el día de ayer, es la siguiente. Ha habido de nuevo una caída, tanto si contamos las importaciones de oro, que hay que contarlas, porque ya sabemos que el PIB es importaciones, exportaciones menos importaciones, y el resultado de esa balanza te da el crecimiento económico del Producto Interior Bruto, entre otras variables para su cálculo, e incluyendo la importación de oro, tendríamos un descenso de la actividad económica de Estados Unidos del 2,2% y sin incluirlo del 0,4%. Es decir, que el primer trimestre puede haber decrecimiento económico, según el modelo de la Fed de Atlanta. Otra cosa es que acierte o no, en trimestres anteriores, en estos últimos años, ha acertado. Puede fallar ahora, pero esto es una referencia creo que importante. Sí, no, sin duda. O sea, por eso te digo que creo que tenemos que estar pendientes. De todas formas, fíjate que estoy viendo ahora mismo el dato de confianza, efectivamente ha sido 52,2 frente a 50,8 que era la previsión, que está bien, pero las expectativas de inflación, aunque son también algo mejores de lo esperado, que era 6,70, se quedan en 6,50. 6,50 no parece que sea un dato de inflación muy atractivo, ¿no? No, pero bueno, hay que tener en cuenta una cosa dentro de la lectura de este dato de la confianza del consumidor, que bueno, hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿vale? Con la confianza del consumidor, pero ahora con la polarización de la ciudadanía de Estados Unidos como con mayor medida, porque si nos fijamos lo que votan en esa encuesta los votantes demócratas con lo que votan los votantes republicanos, salen unos resultados completamente diferentes. O sea, creo que ahora no sé cómo ha sido esta actualización, pero los votantes demócratas en la anterior lectura hablaban de unas expectativas de inflación casi del 9%, yo qué sé, una cosa así, y los republicanos del 3 y pico. 3,5 y tal. Entonces, ese promedio tan tremendísimo hacía que las expectativas de inflación estuvieran en el 6,7 en el anterior número, y ahora que hayan bajado pues al 6,5 que seguramente pues hayan relajado, ¿no? El 3,5 para los más optimistas tampoco parece que sea un buen dato. No, efectivamente, es que tampoco es que sea un buen dato. Cuando teníamos que mirar el 2, ¿no? Entonces, bueno, a ver, también es verdad que no sé qué es lo que habrá pasado, ¿no? Porque bueno, una de las cosas que más se ha discutido en los últimos días son los ladrillazos que le estaba lanzando Trump y su entorno a Powell, ¿no? Y Powell parecía que se estaba manteniendo, pero ya hemos visto ayer y antes de ayer que hay algunos comentarios desde la Reserva Federal que dicen, bueno, podíamos a lo mejor ver, ¿no? Quizás en la reunión de mayo, si en la de junio, pensar en bajar. Bueno, no digas nada, quiere decir, espérate a tener datos de inflación encima de la mesa, a ver cómo puede estar
impactando en los precios toda esta situación arancelaria para ser un poco más light. A lo mejor simplemente quieren hacer las paces con Trump y su entorno, ¿no? Pero, bueno, han dicho esto. O sea, me parece que aunque sea así y que estemos hablando de tasas de inflación del 3,5%, esto está bastante por encima del 2%, que es el objetivo. Una cosa, Antonio, en el caso de que se anunciaran acuerdos de aranceles, pero que esos acuerdos de aranceles tuvieran una tasa base del, yo qué sé, 7% a nivel global, que es mucho más alto que lo que teníamos antes de la llegada de Trump, ¿cómo se tomará eso el mercado? Porque son aranceles más elevados que los que teníamos antes, pero sean más bajos que el peor de los escenarios que anunció el 2 de abril. Claro, pues eso es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Que ahora mismo el mercado está muy contento porque, bueno, se ha dado una cierta marcha atrás. De hecho, bueno, con Europa vamos a ver en 90 días qué es lo que conseguimos, vamos a rebajar por algunos productos, se hablaban de todo el tema tecnológico, tal, no sé qué. Bueno, evidentemente la situación es peor que la que había y aquí lo que tenemos que ver, al final aquí Héctor, o sea, vamos a ver, o sea, la macro pues está muy bien y la seguimos todos y tal, pero al final lo que importa es la micro, al final lo que importa son las empresas, ¿no? Lo que llega a la cuenta de resultados de las empresas y lo que llega a los dividendos, que es lo que al final al mercado le importa, ¿no? Y entonces, pues bueno, de esto es que lo que vamos a tener que estar atentos. Entonces yo aquí con todo veo dos cosas que me hacen ser muy receloso, ¿no? La primera de ellas es que, bueno, que la rentabilidad del bono americano, que es verdad que ha cedido un poquito, se llegó a ir el día este que te decía, pues prácticamente a niveles del 4,60%, hablamos del viernes 11 de abril, y ha dado marcha atrás, está ahora mismo pues, en niveles del 4,27, que bueno, está bien. Pero es que la rentabilidad del bono americano, antes de todo el lío este, se había situado en el 3,80, 3,90, 3,80, 3,90, ¿vale? Entonces, aquí estos aparentemente pocos puntos básicos es mucho, ¿no? O sea, no sé si tienes por ahí un gráfico a mano, yo no puedo mostraros mi pantalla, pero si vemos en prácticamente 4 o 5 sesiones el melón que se ha producido, es importante. Y esto al final lo que quiere decir es que, a ver, la gente sigue estando un poco con la mosca detrás de la oreja. Y lo que quiere decir es que los analistas que cuando hacemos valoraciones y hacemos estimaciones, utilizamos la rentabilidad del bono a 10 años en cada sitio, en Estados Unidos, desde luego, que es lo que estamos hablando, ahí lo tienes. O sea, si veis, o sea, tenemos ahí un movimiento fuerte desde el 4 o el 5 de abril hasta el día 11, y a partir de ahí bueno, se relaja un poquito, pero veis que estamos todavía muy arriba de como estuvimos en los momentos más bajos. Entonces quiero decir esto que bueno, que por una parte tenemos que la TIR del bono pues está en niveles muy altos. Esto es malo porque a la hora de refinanciar deuda, a la hora de financiarse, pues es más, lo que hay que pagar es mucho más por ello, y a la hora de hacer valoraciones de las empresas, de los flujos futuros de las empresas, un tipo de interés más alto, una tasa más alta, implica una valoración más baja. Por lo tanto, pues con esto hay que tener cuidado. Y el otro tema con el que creo que el mercado pues está ahí es el oro. El oro es verdad que está un poquito más relajado de cómo estuvo pues hace apenas unos días, ¿no? Llegó a tocar máximos por encima de los $3.500 la onza, pues el día martes 22, esta misma semana. Y ahora mismo pues está a niveles de 3.290, 3.300. Se ha relajado un poquito, ¿vale? Pero bueno, se ha relajado un poquito, pero sigue estando ahí arriba. Y esto al final pues lo que indica es bueno, pues que la gente no se termina de creer este rebote de las bolsas y que, bueno, pues está un poco expectante, ¿no?
Es que es más sobre el oro, que ya sabes que que lo sigo bastante y que me está proporcionando este año, la verdad, que afortunadamente con la que está cayendo buenas rentabilidades en la cartera. Hay que ser positivos, ¿no? Y el oro, la verdad, que ha sido un punto positivo desde el punto de vista de creación o de generación de mayor rendimiento del ahorro. Y el tema del oro, de las últimas semanas hemos visto cómo el inversor particular de China, ya no solo institucional, sino particulares institucionales en China, han comprado más oro o al ritmo más elevado de oro de la historia. Ya no solo de los últimos años, sino de la historia. ¿Por qué el inversor chino está comprando oro? ¿Por qué el retail chino también está comprando oro? ¿Por qué hay cada vez en China más cajeros en los que llevas tus joyas de oro y te las convierten y te dan efectivo? ¿Por qué ese negocio está imperando mucho? Son preguntas que hay que hacerse, ¿no? En este contexto actual. ¿Por qué el oro, pese a que se anuncian 200 acuerdos comerciales a futuro, cae desde los 3.500, pero no se va digamos, al punto de $3.000, por ejemplo, ¿no? O de incluso $2.900 que podría bajar en vertical, igual que subió tan en vertical? ¿Por qué no tanto? Pues porque todavía no se ha resuelto el telón de fondo, ¿no? Sí, sí, está absolutamente claro. O sea, por eso te digo que independientemente de las subidas de los mercados en estos 4 días, estos 4 días, un poco más, desde el anuncio de la denominada put de Trump, ¿no? Que bueno, iba a renegociar todo, que iba a dar más plazas, etcétera, etcétera. Pues eso es verdad, pero digo exactamente esto. Bueno, ahí la renta variable sí que ha mejorado claramente el aspecto, pero el inversor sigue con la mosca detrás de la oreja. ¿Por qué? Pues porque el oro, a ver, no cede con una fuerza tremenda y por otra parte, pues bueno, pues tenemos la rentabilidad del bono americano donde lo tenemos, ¿no? Mira, unas posibilidades del oro dentro de gráficos que te he ido comentando esta mañana para preparar el programa, y obviamente íbamos a tocar el tema del oro, y uno de los que te había enviado era este, ¿no? Y es la posibilidad de que estemos incluso a mitad del ciclo del oro, porque si nos fijamos en ciclos pasados, como por ejemplo el oro en los 70 o el oro desde el año 2001 al 2015, mirad cómo las tendencias duraron mucho más tiempo y ahora mismo estaríamos en un punto muy lejano, o sea, a mitad de ciclo de lo que suelen ser los superciclos del oro. ¿Tú crees en esta teoría? ¿Crees que el oro puede todavía estar a mitad de ese ciclo, como comentaba por aquí este análisis? Bueno, a ver, teniendo en cuenta que en la década de los 70 del siglo pasado no teníamos los niveles de deuda que tenemos ahora mismo. Es verdad que, fíjate, ese ciclo de los 70 arranca con la suspensión del patrón oro en 1971 y se produce una inflación muy fuerte por la crisis del petróleo y bueno, pues encontramos una situación de tipos reales negativos y el oro pues se dispara, ¿no? Se multiplica por 15 aproximadamente 12, 13 años y esto pues refleja miedo al colapso del dólar y unas expectativas de inflación fuera de control. Luego esto efectivamente no se produce y vemos en la línea roja, que es la que está arriba, vemos la cesión que hay posterior al pico donde tienes ahora la flecha, ¿no? Luego en los años, en el año 2000, ¿no? Que es la línea negra, que es la que está abajo, pues este ciclo del oro empezó tras el estallido de la burbuja de las .com y de las sucesivas rebajas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal entre 2001 y 2003, ¿no? Y bueno, refleja de alguna forma también, ahí se refleja los planes, los quantitative easing, ¿no? La postcrisis de 2008, el tremendo déficit fiscal creciente, la búsqueda de refugio ante riesgos sistémicos, ¿no? Y subió, pues bueno, pues aproximadamente unas siete veces del punto de arranque, ¿no? Mucho menos que el ciclo de los años 70, que fue muy fuerte, ¿no? Y luego tenemos abajo la línea amarilla, la línea dorada, que ¿Qué es la de ahora? es la de ahora, el momento actual, donde, bueno, pues vemos que
que se ha mostrado relativamente plano, o sea, subiendo, pero una subida pausada, ha sido bastante plano hasta prácticamente finales de 2024, una fase digamos, comparativamente mucho más contenida respecto al resto de los ciclos anteriores, ¿no? Eh, pero, bueno, ahora pues puede empezar un movimiento, ¿por qué no más grande? Porque, bueno, pues podríamos, o sea, un poco lo que ahí se puede ver es que podríamos estar a mitad de este ciclo, pues bueno, es verdad que la inflación se ha moderado desde 2022, que los tipos reales, si los ajustamos por inflación, pues siguen estando muy bajitos, digamos, ¿no? Bueno, y que esto pues que favorece un reequilibrio hacia activos, digamos, antidólar, como puede ser el oro, pero luego por otra parte tenemos todos los problemas que de deuda soberana, ¿no? Y de política monetaria, ¿no? Los bancos centrales claramente se han pasado, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto de alguna forma genera miedo al inversor y se va a activos más seguros, las tensiones geopolíticas enormes, ¿no? Los riesgos crecientes, hemos estado hablando pues, de toda la competencia entre China y Estados Unidos, guerras como la de Ucrania, en fin, los famosos cuellos de botella en las materias primas, que vamos a ver, que de esto nos está hablando mucho en el tema de la guerra comercial, cómo termina, ¿no? Y luego una demanda estructural tremenda, ¿no? Tú decías, bueno, los bancos centrales llevan comprando oro desde hace mucho tiempo, pero es que ya estamos empezando a ver que no son solamente los bancos centrales los que compran, China, India, Rusia, que lo siguen haciendo, sino que es que también empiezan a ser los pequeños inversores y los particulares. Y esto es por algo. Y el algo es un poco el compendio de todo lo que hemos dicho, de todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Ahora mismo, pues prácticamente el oro en este mismo ciclo ha subido pues, 3 veces, 4 veces, 5. Eh, entonces, si se repitiera lo que hemos visto en esos ciclos anteriores, bueno, pues se podría ir tremendamente para arriba todavía, ¿no? Mira, y hablando de temas también, hablabas de los bancos centrales. Pronto tenemos, la semana que viene, no, la siguiente reunión de la Reserva Federal para ver y calibrar su política monetaria. Para esta reunión no se espera que bajen los tipos de interés. El mercado está descontando a un 96% que no va a haber bajadas de tipos de interés, pese a las presiones claramente políticas que ha habido en estos últimos días por parte de Donald Trump diciendo tienes que bajar los tipos, te quiero despedir. Luego dice que no quiere despedir a Jerome Powell, pero previamente sí que había dicho esto. Entonces, ¿piensas que la Fed va a salir al rescate de esta situación al final? Pese a todo esto que se está comentando. Pues es que el problema, Héctor, es lo que también hemos comentado en últimas ocasiones. A ver, la Fed salió al rescate en la crisis financiera de 2008-2009 y posterior con los famosos quantitative easing, ¿no? Y aquí en Europa el Banco Central Europeo pues limitó bastante. Volvió a salir otra vez volvieron a salir los bancos centrales al rescate en la crisis del COVID. Es que, a ver, realmente estamos en unos niveles, o sea, digamos, los países no han hecho sus trabajos, digamos, de contener su endeudamiento. O sea, los déficits fiscales siguen siendo salvajes en todo el mundo cada vez más. El otro día leí una cosa muy graciosa, ¿no? Que decía bueno, desde Estados Unidos se criticaba los Estados Unidos, desde todos los sitios criticamos a China, porque al final decimos, bueno, es que los chinos están subvencionando de alguna forma a sus empresas, y están hablando ya abiertamente de planes de estímulo y al final esto se está haciendo con más deuda y tal. Y yo decía, bueno, ya, y Estados Unidos y Europa, ¿qué es lo que ha hecho con sus empresas desde prácticamente desde la .com, desde la .com, evidentemente desde la crisis financiera, ¿no? No han hecho los bancos centrales más que poner dinero encima de la mesa. Y lo que ocurre es que ese dinero al final son papelitos. ¿Por qué? Pues porque no está
detrás no está soportado por nada y al final, pues cuando hay más papelitos encima de la mesa, cualquier estudiante de primero de economía, pues sabe que con un nivel igual de activos y más papelitos encima de la mesa, pues esto genera inflación y genera que suban los precios, ¿no? Y esa es la situación y ese es el miedo que quizás tenemos que miedo no, pero sí un poco la prudencia a que pueda pasar. ¿Puede la Reserva Federal pararlo? Pues, chico, no lo sé. O sea, no, no, me atrevo a decir ni que sí ni que no. O Es que, sea, claro, si nos vamos, depende de lo que vaya a caer la actividad, ¿no? Es que, claro, como no claro, lo sabemos, como estamos ahora mismo claro. un poco a ciegas del impacto real que puede tener esto, pues es difícil calibrar. El mercado, desde luego, o sea, lo que sí que en la herramienta de CME, en el FedWatch, sí que se ve que si bien para la reunión de mayo no hay prevista bajada de tipos, para la de junio sí que se habla ya con bastante probabilidad de 25 puntos básicos, ¿no? Pero claro, eso al final es con una inflación que todavía sigue estando ahí arriba, sí, no estamos como estábamos en el 2022, evidentemente, en el 2023, pero bueno, sigue estando todavía muy disparada y más porque todo este proceso arancelario, bueno, hay solamente una cosa que digamos, nos hace ser un poco optimistas, y es que, bueno, el precio bueno, optimistas a medias, ¿no? El precio del crudo está por los suelos y al final el precio del petróleo es muy indicado, o sea, es muy generador de inflación, como bien sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento está bastante controlado. Y los países, además, los países productores, como llevan un cacharrazo encima de mucho cuidado y al final necesitan dólares para cubrir también sus finanzas y demás, pues están dispuestos a incrementar sus producciones aún bajando los precios, ¿no? Entonces, bueno, esto es, digamos, lo único que veo yo como positivo para que no se nos dispare la inflación, pero también es verdad que hay gente que dice, y con toda la razón, que esos precios bajos del petróleo pueden estar indicando es una previsión de mucho menos crecimiento. Sí, de un escenario más de deflación de corto plazo derivado de la caída de la demanda que de un repunte de nuevo de la inflación por Eso las es, políticas arancelarias. Es que eso fíjate, es. el otro día además hablando con Rayo, que además pronto voy a estar en su canal, en su podcast que me invitó recientemente, o sea que no os lo podéis perder, os lo digo de entrada para que vayáis a ver ese podcast y yo encantado de que alguien como Juan Ramón Rayo me haya invitado a su canal como figura de referencia, ¿no?, del mundo de la información económica. Y lo que me decía es que los aranceles pueden tener un impacto de corto plazo y medio plazo deflacionarios o de caída de precios por precisamente la gente que diga me quiero quedar en casa porque los precios van a subir artificialmente por el pago de mayores impuestos, entonces no consumo esto hasta que no haya claridad, no consumes, es caída de la actividad es caída de los precios y por tanto desaceleración, ¿no? O sea que es perfectamente plausible que los aranceles sean más deflacionarios que inflacionarios en el corto plazo Sí, si hay una caída de un descenso del PIB. de la actividad, claro, evidentemente. O sea, en un primer momento puede ser perfectamente así, porque o sea, hay que ver un poco mentalmente cómo sería el ciclo. Claro, si tú entiendes que los precios de algo que vas a comprar, un coche, un ordenador, tal, un televisor, van a subir mucho, hay dos efectos. Uno, que primero intentas el que pueda hacerlo, intenta anticipar las compras, ¿no? Y luego, el posterior es que efectivamente, como al final los números no te dan, pues no compras y se para la actividad y efectivamente pues esto puede ser, en ese primer momento puede generar algo, o sea, en un segundo momento, el primero no, porque en el primero los precios evidentemente subirían, pero en el segundo momento generaría deflación, ¿no? Pero bueno, la situación vuelve a ser lo mismo, o sea, complicada, porque sería muy poco crecimiento económico. Hay que esperar a los datos de los próximos 2 meses. Yo creo Sí, que a partir de finales de mayo, junio, julio es cuando vamos a empezar a ver, ¿no? Porque, bueno, luego
Yo no lo sé, es que el otro día también hablaba con alguien y decía, bueno, ¿y tú sabes realmente si todos estos aranceles que se han anunciado, el 100%, de no sé qué, los están aplicando? De momento vamos con bla, 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 porque es que no lo sé, yo no me atrevo a decir si se está diciendo por un lado que sí y luego por otro lado se está diciendo tira. No lo sé, Héctor, sinceramente estoy Yo completamente despistado. lo que sí que sé es que hay muchos buques que no están atracando en puertos hasta Claro, tener, o sea, hay mucha mercancía que no se está distribuyendo. O sea, eso es claro. 100%. No sé si en todos los sectores, si hay en algunos sectores que es más, es menos, pero sí que la actividad, por los datos que estamos viendo, por ejemplo, lo que hemos visto antes de los buques de Shanghái a Estados Unidos, ahí sí que vemos que la actividad cae. Eh, a ver, no sé si yo creo que podemos contar una cosa que ocurrió no hace mucho con el COVID y además se puede ver, y yo no sé si lo hemos comentado aquí en tu canal en alguna ocasión, contigo seguramente que sí, ¿no? Si miráis, en abril del 2020 ocurrió una cosa que yo no había visto en mi vida y que además organizó un lío durante 24 o 48 horas bastante importante, y es que los futuros del petróleo cotizaron en negativo. El problema cuál era, que como no se consumía petróleo, pues estábamos todos metidos dentro de casa, los buques que iban a llevar el petróleo a sus centros, digamos, donde de descarga y luego van a refino y tal, no tenían dónde hacerlo. Entonces llegó un momento que era más barato tirar el petróleo que llevarlo, porque no se podía hacer nada con él. Y hubo, no recuerdo exactamente la fecha, fue abril del 2020, que durante prácticamente 24 horas los futuros del petróleo cotizaron en negativo. Las máquinas se cayeron, los sistemas se cayeron porque no estaban preparados para que un activo cotizara en negativo. No habíamos visto cotizar algo a cero, pero en negativo no lo habíamos visto cotizar nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, claro, todos estos buques que están dando vueltas por ahí, que no llegan a ningún sitio, en algún momento eso hace que se pare la actividad y pueden, no sé, no soy capaz de ver las consecuencias de eso, pero buenas seguro que no son. Antes hablábamos de la bolsa y del comportamiento de las tecnológicas, que además habían sido las que más habían tirado del carro en estos últimos 2 años. Y quería compartir también este gráfico que es de los hedge funds que han recortado su exposición a las 7 magníficas al nivel más bajo de los últimos 2 años. Pero claro, esto quizá puede tener la lectura contraria, porque ocurrió también en 2022 y luego vimos cómo subió la bolsa. Entonces, el hecho de que los hedge funds estén vendiendo las grandes tecnológicas puede ser incluso señal contraria de, oye, a lo mejor puede haber suelo, ¿no? Una hipótesis. Bueno, de hecho, hemos visto que en estos últimos días, en estas últimas sesiones que el mercado ha rebotado, lo que más ha rebotado, curiosamente, han sido los valores tecnológicos, ¿no? O sea, incluso el otro día Tesla, cuando publicó unos resultados que fueron absolutamente catastróficos, ¿no? Simplemente por el mero hecho de que Elon Musk dijera, bueno, yo ahora me voy a volver a mis empresas, cuando rebotó un 7 o un 8%, no recuerdo, pero vamos, rebotó, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Yo antes te decía, a ver, que las tecnológicas siempre hay dudas de que esto vale realmente lo que vale, están mal valoradas, en fin, etcétera, etcétera, pero que son empresas, sobre todo las grandes, que lo son tanto y que tienen tanto azúcar detrás, tanta liquidez, tanto flujo de caja, que incluso en situaciones complicadas, pues no tiene nada que ver con compañías, digamos, normales y convencionales. Y sí, pues, yo no me sorprendería nada que quizás a lo mejor, pues si las viéramos bajar algo más, que no lo sé, no tengo la bola de cristal, pero bueno, bien pudieran hacerlo, si se colapsa un poco la economía global, pero sí que a lo mejor si llegaran a esos niveles que estamos viendo ahí en el gráfico, de finales del 2022, pues a lo mejor ahí sí que sería un buen momento para entrar a saco, porque hay una cosa que está clara, Héctor, y es que la tecnología esto no se va a morir, esto va a seguir Totalmente. avanzando, va a seguir avanzando.
Totalmente. Oye, pues nos vamos a quedar con todo esto, que ya estamos de viernes y seguramente muchos de vosotros también queréis descansar. Siempre es un placer tener a Antonio Castelo por aquí. Insisto, felicidades por adelantado, que disfrutes mucho estos días de celebraciones, que seguro que vamos, son merecidas siempre las celebraciones. Así que un placer tenerte por aquí, Antonio. Un placer para mí estar aquí con vosotros, saludar a todos tus seguidores y nada, y cuando queráis, por aquí estamos. Pues muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado esto, lo veis en diferido desde YouTube, dejad vuestro like, vuestro comentario y suscribiros al canal. Y aquí los que estáis en directo, muchísimas gracias por pasaros, por vuestro apoyo siempre constante. Y nos vemos el lunes a las 5 de la tarde hora española con las claves. Os anuncio pronto la parrilla. Un abrazo a todos y que tengáis muy buen fin de semana. Chao. Un abrazo, adiós.